Es que en el lanzamiento vertical, en este caso, en el lanzamiento vertical, no, pues yo lo lanzo, o sea, lo puedo soltar, ¿no es cierto? Lo puedo soltar, pero ¿cómo se llama? O lanzar, o lo puedo lanzar hacia arriba o hacia abajo, pero ya con una velocidad inicial. Entonces a eso se le llama, en este caso, lanzamiento vertical. Eso es como la pequeña diferencia que tiene, pues, ¿no? ¿Ya? Eso sería, pues, chicos. ¿Ya? Eh, bueno, aquí ustedes deben trabajar con una aceleración, que sería esa, que es la aceleración de gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Acá la aceleración ya es, en esta oportunidad es constante, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, también, en este caso, acá dice que los objetos en caída libre no encuentran resistencia del aire. Bueno, usted sabe que en el punto de vista práctico, obviamente van a encontrar resistencia del aire, ¿no es cierto? Pero acá, como lo estamos viendo desde el punto de vista práctico, obviamente va a existir acá lo que es una resistencia propiamente tal del aire, pues, ¿no? Ya, entonces, principalmente, bueno, saqué el otro aparato, ya, mejor voy con el mouse, ya, principalmente acá dice tal como es un lanzamiento sujeto a aceleración de gravedad, G va a ser lo que es la aceleración de gravedad. Y producto que la aceleración de gravedad es la que pone en movimiento el cuerpo, ya sea en este caso, ya sea que el cuerpo viene en caída libre o en un lanzamiento vertical, o sea, viene hacia abajo o va hacia arriba. Si va hacia arriba va desacelerando, porque obviamente yo lo lancé con una velocidad y obviamente se soltó de mis manos y cada vez que va subiendo, subiendo, va perdiendo velocidad. Hasta que en algún momento se va a detener, ¿no? ¿Ya? Eso va a pasar en algún momento. Dice, a diferencia de la caída libre, que opera solo de bajada, sí, pues es lo que hablaba, pues yo cuando soltaba un cuerpo que estaba en caída libre solamente era bajada. El tiro vertical comprende subida y bajada. Subida y bajada porque obviamente el tiro vertical obviamente es cuando yo lo estoy lanzando inicialmente con una cierta velocidad del objeto, ya sea hacia arriba o en este caso lo suelto hacia abajo. La velocidad es diferente a cero, se refiere en el vertical. En el vertical hemos dicho que la velocidad es diferente a cero. Mientras el objeto sube, la velocidad es positiva, ¿no es cierto? Y cuando baja, obviamente la velocidad sería negativa, es el sentido. Su velocidad es cero cuando el objeto alcanza su máxima altura, es decir, cuando el objeto llega a lo más alto, en este caso va a alcanzar la mayor altura posible y va a ser de cero. ¿Ya? Eh, cuando comienza a descender, su velocidad será negativa, es lo que había hablado antes. Pues cuando el objeto va hacia abajo, la velocidad técnicamente sería negativa. Hacia abajo, velocidad negativa. Y las ecuaciones son las mismas. Por ejemplo, aquí yo tengo estas tres. Lo que cambia es que ahora no existe aceleración, porque la aceleración que existe se llama aceleración de gravedad, que es la letra G. Esa sería la aceleración con la cual estamos trabajando, que es la aceleración de gravedad. Y como pueden darse cuenta, la fórmula es la misma. Recuerden que esta última, yo el un medio, si es un medio que está ahí, a veces lo escribía como ¿cómo se llama? Como 0,5, ¿no? 0,5. 0,5, que es lo mismo. Entonces, si en alguna parte yo le escribía 0,5, en la otra escribía un medio, estamos hablando lo mismo, porque un medio es 0,5, ¿no? No sé si se entiende eso. ¿Sí? Sí, es Ya. más fácil trabajarlo en decimal que fracción. Es más fácil trabajarlo en decimal para el ingreso a la calculadora y para el ingreso de despeje también, pues, ¿no? Porque para despejar en un medio es más complicado, ¿no? No sé, tengo que amplificar por 2
o el un medio pasarlo invertido, no sé. ¿Ya? Y acá está la simbología. Pues aquí tengo la velocidad final, que se mide en metros sobre segundo, la velocidad inicial, que también se mide en metros sobre segundo, la aceleración de gravedad, que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Pero la aceleración de gravedad, como decía arriba, acuérdense que decía que era 9,81 o 9,8. O incluso, a lo mejor alguno en el colegio lo vio como 10, ¿o no? Sí, vio esta materia. Generalmente los colegios lo enseñan como 10 porque obviamente tienen prohibido el uso de calculadora, pues, ¿no? No sé si se entiende ese tema. Sí, profe, se ¿Ya? entiende. Se entiende ese tema que en el colegio utilizan 10 por el tema del uso de la calculadora. ¿Ya? Y bueno, el tiempo en todos los movimientos siempre se va a medir en segundos, y es tiempo, ¿no? ¿No es cierto? No hay gran cambio. Acá el único cambio es que se trabaja con la aceleración de gravedad. Bueno, aquí hay dos posturas. Una que dice que la aceleración de gravedad puede ser positiva o puede ser negativa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo el lanzamiento de la parábola, y es un tiro parabólico, ¿no? Yo cuando esté en la primera parte de la parábola, cuando esté en la primera parte de la parábola, en este caso en esta parte de acá, en esta parte de acá, algunos autores dicen lo siguiente: si yo estoy en esta parte de la parábola aquí, en esa parte de ahí, dicen que acá la aceleración, voy con la flecha acá, la aceleración es negativa, ¿no es cierto? Es negativa, cuando acá, porque obviamente siempre va a haber aceleración hacia abajo. Y cuando voy en esta otra parte de la parábola acá, dicen que la aceleración es positiva, porque la estudian por parte, ¿o no? Ya, pero yo no lo voy a estudiar así, por si alguien ha visto o leído eso. Yo voy a decir que siempre la aceleración es negativa, al igual como lo dice el libro El Serway y varios otros libros lo dicen así, ¿ya? Dice que la aceleración siempre va a ser negativa, esté en el lugar de la parábola que tenga, que siempre yo voy a lanzar algo hacia arriba, esto va a ir aumentando y cada vez que voy subiendo, esto va a ir disminuyendo, hasta cuando llegue a la punta superior, que es cero, ¿no? Velocidad cero, no avanza más. Y después hacia abajo nuevamente. Y siempre acá voy a tener una aceleración de gravedad. Siempre va a haber una aceleración de gravedad que va a estar acá haciendo que el objeto, en este caso, se curve en el lanzamiento. ¿Ya? O sea, no que se curve, sino que se curve la gráfica, ¿no es cierto? Porque obviamente es un tiro vertical, pues una pelota que se mueve a través de una línea, no, pues, se mueve así, ¿no? Verticalmente, ¿no? ¿No es cierto? No es un tiro parabólico, ¿ya? La gráfica es una parábola porque está diciendo que yo estoy avanzando una distancia en el eje vertical en un tiempo en el eje horizontal, pues, ¿no? Al 1 segundo estoy aquí, a los 2 segundos estoy acá, a los 3 segundos a lo mejor llegué a lo máximo, a los 4 segundos ya empecé a bajar, a los 5 segundos bajé más, y a los 6 segundos estoy bajando más aún todavía, ¿no? Y obviamente siempre trabajando con la aceleración negativa, así es como he trabajado yo, ¿ya? Entonces ahora veamos, aquí tengo la ecuación y se trabaja de la misma forma. Pues veamos un problema. Dice que una piedra se lanza verticalmente hacia arriba, ¿no es cierto? Y se eleva a una altura de 15 metros. ¿Con qué velocidad fue lanzada? Ya, entonces, si me dicen ¿qué datos tendría yo? Datos. Que la altura máxima es de 15 metros. Ya, altura máxima ya. Lo vamos a llamar altura, ¿no es cierto? 15 metros. Excelente. Ya estamos aquí con el maestro que siempre nos acompaña. Esta clase se va entretenida entonces. ¿O no? Sí, profe, escuchamos. Ya. Probablemente la última clase que hice con ustedes no estaban los que más participan, a lo mejor, po. Ya. Ya, 15 metros de altura. ¿Qué más dan?
Tenemos la velocidad. La Hay que velocidad. sacarla, es la incógnita. Ya, pero tengo otro dato más. Que es vertical. Sí, podría ser la aceleración, la gravedad en este caso. Ya, pero ustedes me dijeron altura máxima, ¿no? Si hay altura máxima, eso quiere decir que hay velocidad final, pues, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Porque entiendo que esto era la altura máxima, ¿no? O si no, aquí tiene un pequeño fallo el problema. Pues a lo mejor me faltó acá que yo especificara un poco mejor que esta es la altura máxima, ¿no? No, Sí, pero igual entonces tendríamos altura inicial que partiría en 0 y tenemos la altura final que sería los 15 metros. Sí, pero para no enredarnos tanto, no voy a colocar la altura inicial, ¿ya? Porque si no voy a quedar un enredo más o menos si coloco la cantidad inicial. Entonces, para hacerlo más fácil, en la explicación de acá yo voy a decir que es altura nomás. Probablemente en la guía esa que sale desarrollado, ahí yo le coloco posición inicial, posición final, la posición en el eje vertical, en el eje Y. Pero acá lo único que me interesa es que esto es la altura nomás, es la altura máxima que alcanzó, desde ir de un punto a otro punto. Es decir, yo me encontraba en un punto acá abajo y yo quería llegar a un punto arriba. Entonces yo recorrí esa distancia. Entonces todo esto es la altura. Eso es la altura. De ir de ese punto a ese punto. ¿No es cierto? Eso es la altura. Y esa altura es de 15 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegué a esa altura, la gráfica sería algo así, pues sería una especie de parábola, ¿no? Y yo cuando llegué a esa altura, llegué acá arriba, ahí. Me quedó medio feo, sí, pues ahí. Bueno, es así, pues es recta, ¿no es cierto? Ahí llegué. Entonces, cuando llego ahí, la velocidad es cero, porque se detiene el objeto. Tú cuando lanzas un objeto y llega a la parte superior, se detiene, porque el objeto sale rápido y cada vez va perdiendo velocidad, hasta que se detiene en la cima, ¿no es cierto? Ahí se detuvo a los 15 metros. Entonces yo puedo entender que la velocidad final es de cero, ¿o no? Si no es cero, quiere decir que no podría calcularla. Habría algún tipo de error acá, ¿o no? Por eso le hablaba de que probablemente el encabezado tenía que haberlo, en este caso, haber afirmado que los 15 metros eran la altura final, ¿no? Y bueno, eso no lo afirmé del todo. Entonces ahí había un error mío. Ya. Entonces, lo otro que me decían ustedes que está la aceleración de gravedad. Esto va a ser una constante. En todos los problemas va a estar. Que en menos 9,81 o en este caso menos 9,8. Ahí da lo mismo. Entonces va a existir una pequeña variación en el resultado. ¿Ya? Ya, entonces acá la incógnita. ¿Qué es lo que se pide acá? ¿Con qué velocidad fue lanzada? Entonces la velocidad inicial es la que no se posee. Preguntas. ¿O no hay pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la? La velocidad inicial es la que no se posee, ¿o no? ¿O quisiéramos nosotros? No. Sí, la velocidad inicial es la que no poseemos, está. ya. Y aquí tendría los tres datos que me interesan, po. Porque yo tendría, si yo lo analizo arriba con la ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que tendría si voy a la ecuación? Entonces, si voy a la ecuación, yo necesito una que tenga altura. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál de estas tiene altura? Ahí tengo altura y acá tengo altura, ¿no? Y necesito que tenga velocidad final, que es cero. Ese tiene velocidad final, ese tiene velocidad final. Y necesito que tenga la aceleración de gravedad. Bueno, todas tienen la aceleración de gravedad. Bueno, aquí marco el 2 porque el 2 también es conocido, ¿no? Y acá marco esto porque todo eso es conocido.
Y debe tener la incógnita, que es la velocidad inicial. Y todas tienen velocidad inicial. Aprovecho de marcar el igual porque el igual es conocido, ¿no? Ya, entonces aquí también lo mismo. Pero según lo que marqué ahí, hay una sola que en este caso tiene todo marcado, está toda pintada, ¿no es cierto? Y esa que está toda pintada va a ser la que yo debo escoger. ¿Y cuál sería? La segunda ecuación. La segunda ecuación. Entonces usted ahora la pinta, dice, esa es la ecuación que yo he seleccionado. Esa sería mi ecuación correcta a trabajar. Entonces esa ecuación yo la anoto acá en este lado. La copio ahora. Entonces ahora saco todo esto y obviamente esa ecuación la voy a copiar acá. Ahí. Y esa ecuación, yo ahora tengo que empezar a reemplazar las variables. Entonces acá yo voy a copiarla nuevamente. Pero ahora en este caso voy a encerrarla en paréntesis. Acá lo que voy a reemplazar. Ahí. Ahí está no, porque esta es la incógnita, ¿no? Recuerden que eso es lo que pido yo. La voy a ingresar de nuevo, sí. No, no me quedó. Sí me quedó bien. Ya, ahí sí. Ya, entonces ahí quería como incógnita. ¿Qué quieren? ¿Despejar o quieren reemplazar? Reemplazar y después despejar. Ya. Entonces, si yo reemplazo primero, por ejemplo, digo lo siguiente. Yo acá tengo los 15. Y los 15 usted los reemplaza en la H. Acá tiene los 0. Y los 0 los reemplaza. Los 0 es la V. ¿Dónde está la V? Ahí. Y finalmente tiene la aceleración de gravedad, que es una constante. Y esta la reemplaza ahí, ¿o no? Entonces, todos esos datos se llevan allá. Dígame. ¿Por qué a la fuerza de gravedad le puso menos 9,81? Porque dije que yo iba a trabajar siempre con la gravedad negativa. Ya. ¿Ya? Eso lo dije hace un momento atrás. Después, cuando el video esté disponible, lo veo nuevamente y dije que habían dos formas de estudiar este movimiento. Uno diciendo que cuando el cuerpo iba hacia arriba la gravedad era negativa y cuando venía hacia abajo era positiva. Tengo que estudiarlo por las dos partes de la parábola que se forman. O diciendo que siempre la gravedad es negativa, ¿no? El tema es que la primera forma, la primera metodología, nunca me va a dar una velocidad negativa. Entonces yo debo asumir que como la velocidad iba hacia abajo era negativa. Pero por la fórmula no me la va a dar negativa. Entonces yo copio los 15 y lo pego ahí en el H. Y este es 0. El que es la velocidad final. Pero ahí no se alcanzó a borrar. Ya, ahí sí. Y la gravedad, que sería esta de acá. Ahí sí. Ya, entonces, eso es lo que me decían ustedes. Ya, pero como esto es 0, puedo borrar todo esto y dejarlo como 0 aquí no, ¿no? Ya, pero lo voy a hacer abajo mejor. Para que vaya quedando, en este caso, reglón tras reglón, vaya quedando todo esto ordenado, ¿no? 0. Ya. ¿Qué harían ahora? Ahora el 0 se elimina porque está en 0. Ya lo dejé como 0, porque igual te debe quedar algo acá, porque es una ecuación, pues, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Igual debe quedar algo ahí. Se multiplica el 2 con la gravedad. Sí. Y con el 15, ¿no? Y después lo que da se multiplica por 15 y pasaría restando al otro lado.
Veamos lo que da primero. Su compañera dice esto, que yo debo multiplicar todo esto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces su compañera me dice lo siguiente. Me dice que yo todo esto que está aquí, todo eso, lo tengo que ingresar a la calculadora. Lo ingreso aquí en la pantalla. No era lo que quería ya, pero no importa, lo escribo encima. Ahí. Ahí lo coloco en la pantalla, ¿no? Todo eso que está ahí. Pero sin la unidad de medida, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora por el momento, voy a quitar la unidad de medida, para que no se confunda. Ya, ahí. Ya, eso lo ingreso. ¿Y aquí es lo que ingreso? Ingreso el 2, el menos 981, ¿no? Y el 15. ¿Correcto? Y esto ahora yo le coloco el igual. Y resulta que da un resultado negativo. Entonces quiere decir que efectivamente todo esto de acá realmente corresponde a eso que está ahí. Es la equivalencia, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora yo bajo esto y después veo el resultado que me quedó. Aquí retrocedo eso era lo que estaba, ¿no? Entonces ahora voy a copiar y en el lugar de eso voy a copiar lo que vale. Entonces aquí yo voy a anotar lo que vale. Entonces, ¿cuánto es lo que vale? Menos 294.3. Menos 294 era, punto 3. Sí, Ya. menos 294.3. Ya, y esto si quiero llevarlo en unidad de medida, ¿en qué se mediría? Ahí los pillé. Metros cuadrados Sería partido en M. segundo cuadrado, ¿no? Sí, metro cuadrado partido en segundo cuadrado. En eso se mide. Ya. Y ahora en este caso lo que voy a hacer es que esa cantidad que está ahí, yo le doy luz verde para que pase al otro lado. Esa cantidad que está ahí, yo la voy a pasar hacia acá. Y la pregunta es, ¿cómo pasa? Toda esa cantidad que está ahí. Como positivo al otro O sea, lado. positivo. Pasa sumando ya. Sumando. Ya, entonces yo la que voy a hacer, ahora yo la voy a copiar esto de nuevo. Y lo que voy a hacer, voy a tomarla, la saco de ahí y la llevo acá. Pero no es menos, ahora es más, ¿o no? ¿Ya? Eso es lo que haría. Ahora, ¿qué pasa? El que tiene luz verde ahora es el 2, que está arriba. Y obviamente este 0 no es necesario, ¿no? ¿Qué hago con ese 2? Que está ahí arriba de la velocidad inicial al cuadrado. Se puede sacar raíz. Se puede pasar, sí, o sea, se puede sacar raíz a ambos lados, ¿no? Entonces acá lo colocamos aplicando raíz. Yo parecía que estuviera escribiendo en portugués. A ambos lados. Entonces, yo ahora voy a aplicar raíz a ambos lados. Voy a reescribir esto porque... Ya, ahí. Ya, entonces ustedes me dicen que ese 2 que está ahí como exponente va a pasar como raíz cuadrada. O aplico raíz a ambos cosos, ¿no? Le aplico raíz a este. Que es lo mismo, ¿no? Le aplico raíz a ese. Y le aplico raíz a este también, ¿o no? ¿Sí o no?
Sí. Ahora, se entiende que la raíz tiene un doble índice, ¿no? Ya entonces lo que pasa es que acá por ejemplo yo puedo eliminar el S con la raíz, pues, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. Y allá al otro lado le calculo la raíz a 294.3. Ah, pero recuerden, cuando ustedes aplican raíz cuadrada, esto queda un más menos, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces ahora yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la velocidad inicial va a ser la más menos la raíz cuadrada de esa cantidad. Entonces, bueno, esa es la misma cantidad, pero positiva, ¿no es cierto? Entonces ahí la multiplico ya. Y ahora le aplico la raíz cuadrada a eso. Yo cuando apriete la tecla ANS, quiere decir que estoy calculando la raíz cuadrada del valor que tenía previamente. Y ahí me da 17,16. No sé si alguien lo puede verificar. ¿Da eso, no? 17,16. Ya, metros sobre segundo. Ya, ¿qué pasó con el metro cuadrado, segundo cuadrado? Como apliqué raíz, obviamente eliminé el cuadrado y eliminé el cuadrado, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Ya, pero ahora yo puedo afirmar que la velocidad inicial no puede ser negativa, tiene que ser positiva. Entonces tomo el valor positivo, porque es una velocidad que va hacia arriba, ¿no? Fue lanzado hacia arriba el objeto, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Que el objeto fue lanzado para arriba. Para arriba, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces yo voy a decir como comentario, puedo decir que, dice qué tipo de objeto era, no me acuerdo. Dice que es una piedra, ¿qué era? Ah, sí, una piedra. Pelota, si no me equivoco. ¿Pelota o piedra? Piedra coloqué. Piedra, pelota, Ya. por ahí. Una piedra, la Ay, piedra, no, piedra. la piedra se lanza con una velocidad de, en este caso, y ahí coloco el número, que era 17,16 metros sobre segundo, positivo. Ahí. Y ahí tendría ese. Ya, acá tenemos el segundo. Veamos los datos. ¿Ya? Veamos los datitos. Oye, Julia, me hacía un cafecito, por fin. Julia, un coffee. Ya. Y ahora sí. Ya, entonces, acá yo tendría lo siguiente. ¿Qué datos tengo, chicos? Voy a correrme de página. Dígame. En el tiempo, son Tiempo. los 4 segundos. Excelente. Entonces acá yo tengo los 4 segundos que es el tiempo. Ya, y bueno, y acá coloco que el tiempo es 4 segundos. ¿Y la gravedad que te dijo que siempre va a ser la misma? La aceleración del... Entonces aprovechemos de copiarla del otro. Es la misma. Según el punto de vista que lo estoy estudiando yo. Por si ven videos en YouTube, no sé, pues de otro youtuber y ven que dicen que la calcula de la otra forma, también está bien, pues, ¿no es cierto? Pero es otra forma de explicarlo, ¿ya? O si recuerdan algún otro profe que le enseñó esto y decía, lo planteaba de esa otra forma, ¿no es cierto? Era por esa manera. Por eso era así. Ya. ¿Qué más? Ah, pero aquí estos son datos. ¿Qué es lo que quiero calcular primero? Primero debo ver lo que quiero calcular. Velocidad con la que choca el agua. Queremos calcular. Ya. Entonces esto va a ser velocidad. velocidad con la que choca el agua. Choca el agua. Ya. Eso es lo que quiero calcular. Entonces la incógnita es la velocidad con la que choca el agua. Pero siempre yo tengo que tener mínimo 3 datos sin la incógnita para poder operar estas ecuaciones. Porque si no tengo eso, yo no puedo operar todas estas ecuaciones que están acá. Mínimo, porque ellas tienen 4 variables. Yo necesito que tenga mínimo, yo debo tener 3 datos y la incógnita. Si tengo más de 3, mejor sería, porque puedo ocupar cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga la incógnita.
¿Cuál es el otro dato que creen que está ahí? Está escondido. ¿O no lo vieron? ¿Podría ser la velocidad? ¿La velocidad inicial? No. ¿Sí? Sí, pero la velocidad inicial pues la dan, po. Donde dice se deja caer una primera Exacto, vez. esa es la palabra clave. Deja caer. ¿Se acuerdan que en el otro movimiento hablamos de reposo? Que comienza el movimiento desde reposo o se detiene o no. Y esas eran las palabras clave, ¿no? Sí, el reposo era 0. Era 0. Y se detiene también era 0. Pero acá, en esto que tenemos acá, la palabra clave es dejar caer. Porque estamos hablando de lanzamiento vertical y caída libre. Cuando es caída libre, siempre la pelota, la piedra, lo que sea, o la manzana, la naranja, lo que sea que yo suelte, cuando yo suelto o dejo caer, sería como un sinónimo, ¿no es cierto? Se está hablando que la velocidad inicial es 0, o la rapidez inicial es 0. Entonces acá yo tendría que la cantidad inicial es 0. Este es un movimiento de caída libre, ¿no es cierto? Y entonces acá yo voy a decir, esto es la velocidad inicial, es 0. Y esto se mide en metros sobre segundo. Ahí tendremos. Ya. Y me falta la incógnita, pues yo acá quiero calcular la velocidad final, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, la velocidad final. Ya, entonces ahora yo y debo la seleccionar. altura. Sí, no, pero primero quiero calcular la velocidad final, pues después calculo la altura, pues, ¿no? Ya. Ya. Entonces, tengo que ir a seleccionar una ecuación. Entonces voy acá y debe tener tiempo. Entonces acá debo marcar todas las que tienen tiempo. Por ejemplo, esa tiene tiempo, esta no tiene, y esa también tiene tiempo, ¿no? Pero lo tiene acá también, ¿no? Ahí. Ya lo voy a marcar hasta ahí. Ya, debe tener aceleración de gravedad. Bueno, todas tienen la aceleración de gravedad. Entonces, comienzo con esa, marco todo eso. Aprovecho de marcar los números, porque los números en este caso son cosas conocidas, ¿no? Ahí, ¿no? Debe tener velocidad inicial. Todas tienen velocidad inicial también, parece, ¿no? Sí. Todas tienen velocidad inicial. Todas tienen velocidad inicial. Y debe tener velocidad final. Esa, ¿no? Que es la incógnita. Las dos primeras tienen velocidad final. Entonces ahora yo digo, ¿cuál fue la que quedó marcada completa? ¿Cuál es la que logré pintar toda? La primera ecuación. La primera ecuación. Entonces digo que yo la primera ecuación va a ser la ecuación que voy a tener que escribir a este otro lado. Porque es la cual voy a trabajar acá para encontrar lo que es la velocidad con la que choca el agua. Entonces acá digo velocidad con la que choca el agua. Entonces acá yo digo, esa es mi ecuación con la cual yo choco el agua. Eso que está ahí. Ahí. Entonces ahora yo reemplazo. Pero tengo que ver cuál es la incógnita. Esa que está ahí es la incógnita. Perdón. No. No está seleccionando el... Ahí sí. Ya, esa es la incógnita. Entonces la pinté de rojo y la dejé en negrita para remarcarla, que es la incógnita, ¿no es cierto? ¿Debo despejar? Despejar consiste en aislar. Es dejar de decir, hay una variable que no se sabe, por lo tanto debe quedar sola a un lado de la igualdad. ¿Necesito despejar yo? No, porque ya está despejada. Ya está despejada, es decir, ya está solita, ¿no es cierto? Si te das cuenta, por ejemplo, a este lado no hay nadie más, no hay nadie más, está solamente ella, está ahí ella solita a ese lado. Por lo tanto, quiere decir que está despejada, ese es el concepto de despeje. Entonces ahora yo lo que voy a hacer,
voy en este caso a todo lo otro que va a ser reemplazado, le voy a colocar un paréntesis. Y le coloco el paréntesis justo sobre la variable, ¿no? Entonces, porque justo ahí se va a colocar el valor de la variable. Entonces, si yo me posiciono acá y digo, aquí yo tengo el tiempo que vale 4 segundos. Y ese tiempo que vale 4 segundos, yo lo coloco ahí, en la letra T. Y después, por ejemplo, digo que acá tengo una aceleración. Me equivoqué. Ya de nuevo. Y ahí tengo el tiempo que vale 4 segundos. Y el tiempo de 4 segundos yo lo reemplazo ahí. Y al lado yo tengo en este caso lo que es la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración, que sería esta de acá. Ahí. Y por último, yo tengo lo que es la velocidad inicial. Esa. Y la coloco ahí. Entonces en eso consiste valorizar, que los valores numéricos se van que los valores numéricos se van posicionando, eso quería decir, en la simbología correspondiente a cada valor numérico. Por ejemplo, el 4 tiene simbología T. Por lo tanto, yo lo saco de acá y lo posiciono en la T. La gravedad, la Y, tiene un valor de menos 9,81. Lo posiciono donde estaba la Y. Siempre con la cantidad negativa, según el procedimiento que estamos llevando a cabo nosotros. Y esa la posiciono sobre esa simbología, que es la correspondiente. Ya, entonces, como hay una que vale 0, se elimina, ¿no? Sí. Ya. Y yo acá resuelvo esto. Pues bueno, puede ir en más adelante, no va a cambiar nada. Para ingresar esto a la calculadora, yo voy a, en este caso, suprimir la unidad de medida por el momento, para en este caso ver en sí cómo voy a quedar esto en la calculadora, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá tengo la calculadora, entonces yo en la calculadora voy a ingresar esto que está acá, es decir, todo eso que está ahí, todo esto que tengo aquí, yo lo ingreso en la calculadora en la pantalla en este caso. Ahí en la pantalla. Ahí lo ingresamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo ingresar? Yo acá la dejo en 0 y debo ingresar el menos, que puedo ocupar este menos, pero lo ideal hubiese sido ese, ¿ya? 9,81 y eso lo multiplico, aprieto el por 4. Entonces, después para obtener el resultado presiono esta tecla de acá abajo, que es el igual. Pero en este caso llegué a una fracción. Pues yo necesito apretar esa tecla de ahí, en esta calculadora, para que dé el resultado de forma decimal y da menos 39,24, ¿ya? Entonces ahora volvemos nosotros atrás con la unidad de medida. Ya tenemos el resultado de forma numérica, ¿no es cierto? Suprimí la unidad de medida porque a veces la unidad de medida me terminan confundiendo. Especialmente ese cuadradito que está ahí. ¿Ya? Entonces yo acá debo colocar el valor que he obtenido. Entonces veo acá la calculadora y la calculadora me dice que el valor que obtuve fue ese. Y ese es el valor que debo reemplazar acá. Ahí en la simbología de velocidad final. Que es menos 39,24. Menos 39,24. Y esto se mide en metros sobre segundo. Y ahí yo tendría la primera pregunta que estamos descubriendo acá. ¿No es cierto? Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, profe, todo claro. Ya. Bueno, si tienen preguntas, yo le puedo preguntar una. ¿Por qué es negativa?
Porque se deja caer. O sea, no es que... Sí, se deja caer, pero es negativa porque va hacia abajo, ¿no? Sí. Principalmente, ya. Entonces ahora yo voy a colocar la ecuación acá. Y voy a copiar de nuevo las ecuaciones porque debo responder la otra pregunta. Y en este caso acá debo responder la pregunta, la altura del puente. Bueno, son datos para calcular la altura del puente. La altura del puente. Ya, entonces, ¿qué datos tengo para calcular la altura del puente? Tengo todos estos datos de acá. Son los mismos, ¿no? ¿Y por qué son los mismos? Porque el problema habla de que se deja caer una piedra y golpea el agua, ¿no es cierto?, en 4 segundos. Entonces calcule la velocidad con la que choca el agua, que está calculada, que es negativa, y la altura del puente. ¿Ya? Obviamente esta velocidad que es negativa la puedo agregar acá, pues ahora es un dato. Y la pregunta es, ¿por qué son los mismos datos? Porque el problema transita en 2 puntos de interés. En un punto que tenía ahí y un punto que tenía acá. Es decir, yo lancé este objeto hacia abajo, hasta acá. Se entiende que este punto que está acá, ese sería el punto 1. Y este es el punto 2, que es el río. Entonces el objeto transitó del punto 1 al punto 2. No hay punto intermedio, ¿no? Este es donde yo estoy apoyado en el puente. Estoy apoyado en el borde del puente, ¿no? No sé cómo se pueden llamar, pues, no sé cómo se llama técnicamente el borde del puente, donde me apoyo a mirar el agüita, no sé si me entienden. Ahí está el punto 1. Y el punto 2 es donde pasa el agua del puente, ¿no? ¿Correcto, no? Estoy imaginándome un puente. Correcto. Sí, estoy imaginándome un puente, ¿no? Entonces no hay otra lectura más, no hay más lectura. ¿No es cierto? Yo no puedo recurrir a una tercera lectura. Esa sería la lectura, ¿no? Y no hay punto intermedio, porque no hablan en este caso de algo intermedio, no, pues el problema habla de un punto 1 que es donde estoy apoyado en el puente, hasta donde llegue el agua. Entonces por eso que son los mismos datos. Entonces con estos mismos datos yo ahora debo descubrir la altura, es decir, acá me están preguntando el valor de h. Ya, acá yo puedo ocupar cualquiera. Puedo ocupar cualquiera de estas. ¿Y por qué cualquiera? Porque tengo muchos datos, pues tengo 4 datos más la incógnita. Entonces, cualquiera que yo marque va a ser la correcta. Por ejemplo, si yo digo, voy a marcar, ¿cuál marcarían ustedes? La última, ¿o no? Ya, marco la última. La última tiene todos los datos. Tiene altura, Sí. tiene velocidad inicial, tiene tiempo, tiene gravedad y vuelve a tener tiempo, ¿no? Sirve. Entonces, obviamente, yo voy a trabajar con esa. Ya, esa es la ecuación que voy a trabajar. ¿Y cuál es la incógnita? La altura. Esa es la incógnita. Ahí sí. ¿Y qué hago acá? Sería trabajar con la tercera ecuación porque está despejada ya, ¿cierto? No, porque, o sea, yo puedo trabajar con dos, con la segunda y la tercera. Sí, y voy a trabajar con la tercera porque está despejada, como dice usted. Ya, acá voy a reemplazar, ¿no? De hecho, ese un medio lo puedo cambiar por 0,5. No sé, le coloco 0,5. ¿Sí o no? Sí. Lo puedo cambiar por 0,5. Por 0,5, ¿ya? Y acá voy a colocar las cosas que voy a reemplazar. Ya, esto lo voy a hacer un poco más rápido, que ya me imagino que se entiende la idea, ¿no?
y para poder hacer el último. Aunque igual me puede dar la hora de clase, pero quiero terminar en unos 10 minutitos antes para poder almorzar algo. Después tengo clase a las 1:30, ¿no? Le está dando la guata ya. No, que tengo clase a las 1:30 después, pues. No me queda tiempo, chicos. Ah, tiene. Ah, A las 1:30 tengo clase de nuevo. como apurado después. Sí. Bueno, eso es lo bueno del online, pues. Lo bueno del online que uno puede, en este caso, puede almorzar en los, no sé, pues en 20 minutitos. Ya por último llega a 5 minutos atrasado a la otra. Pero presencialmente no se puede hacer eso. Porque presencial tendría que salir de la sala, llegar a dejar el libro de la última clase, sacar el libro de la otra y ya estaba casi en la hora, pues. Imposible, pues, ¿no? Acá no, pues de hecho estoy sentado en la cocina. Ya. Eso, cerrar el computador y comer al tiro. Sí, pues se cierra el computador, me cambio de posición, ¿no? Ya, acá reemplazamos. Entonces, lo que tengo es velocidad inicial, serían 0. Y yo la reemplazo acá. Y la otra sería el tiempo. El tiempo es 4. Y lo otro sería la gravedad. Y el tiempo es 4. Consulta, ¿ustedes cómo andan con la tabla del 0? Estupendo. Todo número. Como por ejemplo 0 por 1 es 0. 0 Ya. por 2 0. Ya. ¿Así? Sí, esa es la tabla del 0, ¿no? 0 por 1.000.000. Sí. 0. Ya, perfecto. Claro. ¿Cuánto da aquí entonces? 0. 0. Eso se elimina porque da 0. Eso se elimina porque da 0. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Todo esto yo lo elimino porque da 0. Ya, entonces yo en el otro desarrollo, porque algunos me colocan 4 ahí por si acaso en alguna prueba he visto años atrás. ¿Ya? Esto se elimina porque todo esto es 0, porque es 0 por... En este caso es 0 por 4. Y 0 por cualquier cosa es 0. ¿Ya? Entonces como hay un por ahí, hay un por entre medio, esto es 0. ¿No es cierto? No voy a colocar unidad de medida, ¿para qué? Pues si no... Obviamente 0 por la unidad de medida también sería 0, ¿no? Es una multiplicación. 0 no es nada, ¿no? Ya, acá lo que voy a hacer, yo voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a sacar la unidad de medida para no confundirnos, porque esta unidad igual se debe anotar, pero lo que en la práctica a veces confunde cuando yo estoy operando. ¿Ya? Porque a veces puedo pensar que ese cuadrado está elevando al número, pero no, pues la unidad de medida ese cuadrado no. Ya, ahí la eliminé por el mientras. Y entonces ahora lo que me interesa es que yo cuando tome la calculadora e ingrese esto, todo lo que ingrese en la calculadora sean solamente números, sin unidad de medida, ¿no? Entonces por eso que en esta oportunidad yo saqué la unidad de medida, la borré por el momento, para colocar en la calculadora solamente los números, sin las unidades de medidas. Eso lo posiciono acá en este espacio de trabajo. Ya, lo que debo colocar acá es un 0.5 positivo por un menos 9,81.81 por el 4. Y ese 4 dice que va elevado a 2. Entonces ahí lo elevo a 2. Presiono el igual. Con esa tecla me daría en este caso el resultado. Me da una altura negativa, en este caso porque está siendo medida desde el puente hacia el agua, ¿no? Por eso es negativa. Me dio negativa porque yo la estoy midiendo desde el puente al agua. Por eso es negativa. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. El puente bien alto que dio así. Menos 78,48. No era el puente que me estaba imaginando yo. Yo me estaba imaginando un puente de un típico río chileno, no, pues cortito. Ya. Y bueno, lo mismo. Bueno, esto se va a medir. Ah, pero espérese. Voy a hacer otra cosa antes. Ojalá me alcance. Ya ahí sí. Ya, esto es. ¿Cuánto era?
Menos 78,48. Menos 78,48. Y esto se mide en metros. ¿Por qué se mide en metros? Porque ese segundo queda elevado a 2, puesto que el 2 se eleva al 4 y eleva al segundo, ¿no? Entonces, como ese segundo está abajo, se cancela con el segundo cuadrado que está arriba. Entonces, lo único que va a quedar va a ser metro, ¿no? Yo cancelo ese con ese, porque hipotéticamente ese también está al cuadrado. Pero ese está arriba y este está abajo. Ya ahí yo tendría la respuesta, ¿no es cierto? Ahí tendría mi respuesta. Y esta respuesta, en este caso, sería la altura que busco yo. Entonces, acá en este caso, como comentario del problema, yo puedo decir que la velocidad, hay que preguntar la velocidad inicial, ¿no? No, final, ¿no? La velocidad con la que choca el agua. Sí, velocidad final y la altura preguntada. Es de, ¿cuánto es de esa velocidad? De menos 39,24. Menos 39,24 metros. Y la altura la puedo colocar positiva, pues medida desde el agua hacia arriba. La altura es de 78,48 metros. Y ahí yo tendría en este caso el resultado. Y pasamos al número 3. Y último que tengo presentado para el día de hoy. Dice que se deja caer una pelota inicialmente en reposo. Bueno, acá reafirman el concepto. Reafirman el concepto en este caso porque se habla de reposo, ¿no? Aquí todo ese concepto de ahí. No era el que quería sacar yo, sí. Pinche al lado. Dice, se deja caer en reposo. Sobre todo esto de acá, reposo, automáticamente me está diciendo que la velocidad inicial es 0. Desde 50 metros sobre el nivel del suelo. ¿Ya? Es decir, medido desde abajo hacia arriba serían 50 metros. ¿Cuál sería la velocidad de la pelota en el momento justo anterior al choque al suelo? ¿Y cuánto requiere para llegar al suelo? Prácticamente igual que el anterior. Casi igual. Porque se está preguntando lo mismo. Lo único que cambia es que ahora me dan la altura, ¿no? Cambiaría el orden de los datos, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, nosotros vamos a decir lo siguiente. Datos para calcular, en este caso la velocidad con la que llega al suelo. Ya, ¿qué datos tengo? Tengo la velocidad inicial, que es 0, ¿no? Sí. ¿Qué más tengo? La altura. gravedad. La gravedad, ya, la gravedad. La altura también. ¿Cuánto es la altura? 40 metros. ¿Positivo o negativo? Buena pregunta. Positivo. Pues sí, buena pregunta. No, pues negativa. Porque siempre yo debo medir del punto inicial, pues, ¿no? De ahí comienzo a medir, pues, ¿no? Ah, verdad. Usted cuando hace una medición siempre la hace del punto inicial, pues, ¿no? Entonces, va a ser distinto el problema que si yo lanzo la pelota hacia arriba, ahí la altura sería positiva. Pero como lo estoy lanzando hacia abajo, para que la ecuación me dé el resultado que busco yo, debo colocar la negativa, pues, ¿no? Porque la pelota va hacia abajo, ¿no? O va hacia arriba. Después que se suelta, Hacia abajo. hacia abajo. Entonces tiene que ser negativa porque va hacia abajo. Ya, entonces ahí tendría los datos. Ah, ¿y qué es lo que me preguntan acá? La incógnita. Lo más importante, la velocidad con la que llegó, ¿no?
Entonces, el concepto es el mismo, lo que se pregunta es diferente. Prácticamente acá me están preguntando exactamente lo mismo que en el anterior, pero en este caso el concepto es diferente, ¿no? ¿No es cierto? Entonces yo voy a ocupar la misma fórmula de la anterior. ¿Cuál fórmula ocuparían ustedes para calcular la velocidad final? O no voy a ocupar la misma, porque me dan altura, me parece, ¿no? ¿Cuál ocuparían? Voy a ser un poco más rápido. ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál ocuparía usted? ¿La segunda? La segunda. Ya. Creo que en el otro no ocupé eso al principio, ¿no? No ocupé la otra. Sí, porque se me preguntan, me dan otros datos, por eso tengo que ocupar esta ahora. Ya ocupo esa. La incógnita es esta de acá. No lo tengo seleccionado. Ahí sí. Y esa sería la... Tiene la incógnita. Acá esto debe quedar en paréntesis. Voy a tener que cambiar esto. Ya, la gravedad acá, esto también va en paréntesis. Ya, y ahora reemplazo. Entonces, esta que es 0, la reemplazo acá, ¿no? Esta, ahí. Y esta, ahí. Mira, fíjate lo que hubiese pasado si lo hubiese colocado positiva. No sé si te estás dando cuenta de lo que hubiese pasado. O no estás ahí, el que me había dicho que era positiva. Hubiera quedado negativo. ¿En serio? Bueno, acá esto es 0. Ese va, pues, ¿no? Ya, pero yo cuando resuelva esto, tengo menos por menos es más, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces acá sería 2 por, o sea, si no estoy muy seguro de los signos, la calculadora hace toda la pega con los signos. ¿No es cierto? Menos 40. En este caso puedo ocupar este o puedo ocupar ese y no voy a tener ningún problema. Y me da 784,8, ¿no? Si yo hubiese ocupado esta positiva, acá me hubiese dado negativo. ¿Ya? Ya, el resultado es 784,8. 784,8, ¿no? Ya, y esto, en este caso estoy operando metro por metro, sería metro cuadrado, como lo vimos hace un breve momento atrás, dividido en segundo cuadrado, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora yo debo aplicar raíz cuadrada para eliminar ese 2 de ahí. Raíz cuadrada. Ya, ahí me imagino que entienden eso ustedes. Ya. Entonces a todo esto yo le aplico raíz cuadrada. Entonces le aplico raíz cuadrada a este lado. Y eso es lo que corresponde matemáticamente. Bueno, uno dice pasa como raíz cuadrada. Es lo que corresponde aplicar raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Y si esto hubiese estado negativo, ¿qué pasa cuando la raíz cuadrada era negativa? Es decir, si la cantidad dentro de la raíz era negativa. No se puede calcular. No se podía calcular, ¿no es cierto? Y ahí entramos a otro conjunto de números. Y ustedes, como son de mantenimiento, imagino que vieron ese conjunto. Entonces queda la velocidad. Y acá yo calculo esto. Pero ahora lo puedo calcular porque era positiva. Entonces le aplico raíz a lo que tenía guardado antes, eso. Y eso me da 28,01.
Y obviamente esto queda en metros sobre segundo, porque los segundos se eliminaron. Recuerden que esto es más menos, ¿no? Eso me faltó. Más menos era. Y acá, ¿cuál tomo? ¿El más o el menos? ¿Para dónde va esto? Ah, va para abajo. Por lo tanto, tomo el menos, es negativo, ¿no? ¿Sí o no? Porque la velocidad va hacia abajo, no va hacia arriba. Entonces tomo el negativo. Ya. Ahí tendría lo que preguntaba el inciso A. Y el B dice, ¿cuánto requiere para llegar al suelo? Tiempo, datos para calcular el tiempo. Porque cuando hablan de requerir, hablan de tiempo, ¿no? Entonces serían los mismos datos, porque estamos hablando del mismo punto, ¿no? Del punto inicial y punto final del inciso A y el inciso B son los mismos, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Que son los mismos puntos, ¿no? Sí, bro. Son los mismos, no hay un punto intermedio acá. Son los mismos. Entonces puedo ocupar los mismos datos y además agregar la incógnita que es el tiempo. ¿Cuál ecuación ocuparían ustedes? Se puede ocupar. Voy a copiar de nuevo la ecuación acá arribita para que las vean. La vamos a colocar acá arribita para que vean las ecuaciones. Ya ahí. Pero se pueden ocupar las tres. No todas, porque tiene que ser una que tenga tiempo. La del medio no puedo porque no tiene tiempo. Ah, sí, pero me refería a que ya están 4 valores. Ah, sí, tengo 4 datos, puedo ocupar cualquiera. Pero sí tiene que tener tiempo. Puede ser la primera o puede ser la tercera. Pueden ser estas de acá, chicos. Puede ser esa y puede ser esa. Pero ¿cuál de las dos ocupo? Si esa es la técnica. ¿Ocuparé la primera o ocuparé la tercera? La primera. La primera. ¿Y por qué usted le diría a su compañero que va a ocupar la primera? Porque hay que destacar solamente un tiempo. Y en la tercera estás pidiendo dos. Ya. Sí. Ya, la tercera sería un caos. Porque la tercera no es que tenga dos tiempos, la tercera es una cuadrática. Recuerden que en una ecuación cuadrática usted tiene dos tiempos, ¿no? Y recuerden cuando vimos el inicio de este concepto que la gráfica era una parábola, ¿no? Si yo ocupo esta, corresponde a esa gráfica, a la parábola, que era la parábola que dibujé inicialmente. ¿Se acuerda que yo le dibujé una parábola? Porque corresponde, esa parábola viene de acá, viene de esa ecuación. De ahí viene esa parábola que dibujé al inicio yo. Entonces, lógicamente esa la tengo que sí o sí descartar porque para encontrar el tiempo va a ser extremadamente largo el procedimiento y difícil, ¿no? No sé qué tan difícil sea, pero va a ser sí o sí va a ser largo porque tengo que ocupar la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, para no ocupar esa ecuación, esa fórmula en este caso, yo coloco esta de acá. Y ahí se simplifica bastante todo. Destacando lo que es el tiempo, que sería la incógnita. Ahí sí. Y acá la copio de nuevo. Y en este caso acá coloco lo que son los paréntesis. Porque debo reemplazar. Ah, pero hay una que es 0 ya. Esta es lo que voy a hacer ahora. Mira, antes de reemplazar voy a hacer algo más magnífico todavía. Chao, lo elimino, pues si es 0, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Y reemplazo solamente la final, que eliminé la velocidad inicial, pues, ¿no? ¿Me entendieron por qué lo eliminé? Reemplazo es ahí. Y reemplazo está acá. Lo eliminé porque es 0, ¿no? Eso después pasa dividiendo. Sí, va a pasar dividiendo. Entonces acá voy a colocar, se puede eliminar la velocidad inicial porque es 0. ¿Ya?
Y como dice su compañera, él la pasa dividiendo. Ya, entonces acá hay una pregunta. ¿Lo pasarían dividiendo al tiro ustedes o harían otra cosa antes? Recuerden que acá hay un por, ¿no? Sí, se pasaría dividiendo. Cuando pasa dividiendo el signo cambia, el signo negativo. No, no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque no está sumando ni restando. Ya, entonces usted dice solamente cuando está sumando o restando, ahí hay cambio de signo. Cuando pasa dividiendo no hay cambio de signo, ¿no? Sí. Ya, bien. Entonces ahora, menos dividido en menos es un más. Sí. Bueno, entonces el tiempo ahora sería de esas dos cantidades las divido. Y obviamente me va a quedar segundo, porque yo mato el metro con el metro y uno de estos 2 segundos de abajo se mata con uno de arriba. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya cuánto da eso? No sé si alguien lo puede calcular. Me dio 2.85. Ya. A mí me dio 2.86, sí. No sé si yo estoy muy mal. 2.824. Sí, pues se aproxima, ¿o no? Sí, profe, Ya. lo está aproximado. Sí. Ya, ya ahí estaríamos, pues chicos. Ya vamos a guardar esto. Ah, profe.